Bueno, tenemos una mesa llena de comida. Vamos a hablar de la importancia de la alimentación durante el embarazo, durante la lactancia, pero focalizar más allá de en el peso de la embarazada, de cuánto engorda, cuánto no deja de engordar, digamos, cómo impacta la calidad de aquello que comemos en el desarrollo fetal, ¿no? Paula, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, justamente de eso vamos a hablar. Si bien hay mucho escrito y mucho se habla de que una buena alimentación en la embarazada hace que se corran menos riesgos de un parto prematuro, de bajo peso al nacer, de deficiencias de micronutrientes, hay un montón de sustancias que provienen de alimentos ricos en minerales y en vitaminas que hacen que en el periodo fetal se mejoren procesos metabólicos, ¿sí?, en ese feto para mejorar la inmunidad, mejorar o disminuir las reacciones que pueda llegar a tener en un futuro alérgicas. Y hay mucho impacto en la alimentación o en la mala alimentación de la embarazada en etapas tempranas, donde aumenta el riesgo en la adultez de ese bebé a tener enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes. Digamos, fíjense qué importante es. No, es que es mucho más amplio de lo que nosotros inclusive llegamos a imaginar. Exacto. O sea que esos 9 meses son vitales. Totalmente. E inclusive, acá ponemos especial énfasis, culturalmente nos damos como todos los permitidos durante el embarazo, ¿no? Bueno, está el antojo por delante, casi como que ya paras a hacer, no sé si tenés antojo o no tenés antojo, pero te haces la tonta y tenés antojo igual, porque como que todo es un recurso, ¿no? Y entonces acá descuidamos aquello que comemos. Exacto, y tener en cuenta que hay nutrientes como importantísimos a tener en cuenta en este periodo, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, un micronutriente como es el hierro es sumamente importante, ayuda al desarrollo del sistema nervioso central de ese bebé. Los requerimientos de este mineral están muy aumentados durante la etapa del embarazo, ¿sí? Y también hay otras sustancias como la vitamina C, como el selenio, ¿sí?, como los ácidos grasos de cadena larga, que claramente alimentaciones ricas en esto que yo estoy mencionando hacen que se disminuya la posibilidad de tener alergias, eczemas, ¿sí?, en ese bebé. Y otra cosa importante y muy interesante que se está hablando últimamente es del desarrollo de la microbiota intestinal. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La microbiota intestinal es, digamos, la formación de flora intestinal que tiene la madre, ¿sí? Esa flora intestinal, que es beneficiosa, que tiene bacterias beneficiosas, se las transmite al bebé, aparentemente mediante la lactancia, pero también en el estadio fetal, ¿sí? Entonces, una dieta baja en fibras, una dieta alta en grasas hace que esa microbiota no sea del todo buena o no se desarrolle del todo bien. ¿Y para qué sirve esta microbiota? Justamente para proteger todo el intestino, digamos, el intestino, no solamente el intestino de agentes patógenos, sino también se encontró que hay, digamos, desarrolla mejor la inmunidad para otras infecciones, no solo intestinales, sino también, por ejemplo, respiratorias. Esto es una maravilla. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito concretamente de qué es lo que tenemos que consumir a diario, sobre todo en el embarazo. No te tenés que acordar de memoria todo esto que Paula está diciendo, exacto, porque como insisto siempre yo, para eso está Paula, pero sí recordar entonces sobre lo que tenemos en esta mesa, bueno, a qué cosas le tengo que dar especial importancia, porque tiene una razón de ser. Exacto. Saber que las calorías están aumentadas durante el embarazo, aproximadamente en el segundo y en el tercer trimestre se gastan 300 calorías más, pero en el segundo y tercer trimestre, exacto, atenti. Ahí está. No es al minuto. Exacto, pero en el primer trimestre no están aumentadas las calorías, pero sí está aumentado el requerimiento de algunos nutrientes. Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde yo tengo que focalizar? Justamente que si aumento las calorías, consumo alimentos que sean más nutritivos. Exacto, no calorías por calorías, sino elijo alimentos donde quizás sí tienen calorías, pero están o son muy ricos en determinados nutrientes. Que son aquellos que necesito. Exacto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el grupo de los cereales. El grupo de los cereales que aportan energía. Entonces, ¿qué cantidades debe consumir una embarazada de cereales? Si va a consumir arroz o fideos o polenta, solo medio plato. Con medio plato por día
alcanza. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo reemplazar? 2 veces por semana puedo reemplazar ese medio plato de cereales por 2 empanadas, o por 2 porciones de pizza, o por 2 por semana. Por semana. 2 veces por semana puedo hacer ese reemplazo. Perfecto. ¿Sí? Con respecto a los pancitos, panes. Esto viene a cubrir también el cereal, con lo cual si le entré al arroz no le entra al pan. No, todo junto. Tenemos arroz, tenemos panes, ¿sí? Que eso, y legumbres. Ok. Estamos de cereales en cuanto a lo que es un plato, medio plato de fideos, arroz o polenta, y puedo reemplazar solo 2 veces por semana por lo que dije, las empanadas, la pizza. Ok. Pancitos, 3 pancitos por día. Pan, ¿para qué lo consumo? Un desayuno, una merienda, ¿sí? Ahora, un pan lo puedo reemplazar por media taza de cereales, por ejemplo. Entonces, si tomo un desayuno y consumo, por ejemplo, un yogur, puedo comer el yogur con los cereales. Y ya ahí estaría cubriendo las dos cosas necesarias. El cereal con... el cereal y aparte con el lácteo. Con el lácteo. Está bien. ¿Estamos? Entonces, un pancito lo puedo reemplazar por media taza de cereales. Ok. También por 2 rodajas de pan lactal. Está bien. Y 1 vez a 2 veces por semana puedo reemplazar ese pancito, por ejemplo, por una factura. ¿Estamos? ¿Pero cuándo? 2 veces por semana. ¿Está bien? O sea, ese porque sería... no es lo mismo, a ver, que se entienda, no es lo mismo la media luna que el pancito. Totalmente que no es lo mismo. La media luna te aporta una cantidad de otras cosas, como decíamos, grasas malas, que no tienen nada rescatable. Rescatable. El tema es que uno está consumiendo una alimentación normal, por lo tanto puede darse estos permitidos, digamos, comer alimentos diferentes. Está por eso bien. lo estamos aclarando. Muy bien. Y también el consumo de las legumbres. El consumo de las legumbres, arvejas, lentejas, garbanzos, tiene una alta cantidad de fibra, esto que hablamos que es importante, tiene cantidad de hierro, por ejemplo, de zinc. Entonces, el consumo puede ser todos los días 2 o 3 cucharadas soperas de esta legumbre cocida mezclada con ensaladas. O bien, quiero comerme un guiso de lentejas, bueno, un plato 1 vez por semana, ¿sí? de este alimento. 1 vez por semana. Bueno, listo. Vamos a lo que es las verduras. Importantísimo, verduras crudas y verduras cocidas. ¿Qué hablamos? Vitamina C. ¿Recuerdan que cuando dijimos que la vitamina C se inactiva con el calor? Bueno, entonces, consumo vegetales crudos de diferentes colores. Cuanto más colores tiene una ensalada, mayor cantidad de vitaminas y minerales tiene. Y un plato de vegetales cocidos. Okay. Entonces, son 2 platos de verdura en el día. Por día. ¿Está claro? Bueno, puedo reemplazar estas verduras. A ver, puedo hacer una tarta, por ejemplo, que también lo estamos combinando con las harinas, ¿sí? Entonces puedo consumir las verduras cocidas en una tarta. Recuerden, tartas, no abusar de las tartas todos los días. Claro, porque en la tarta combinamos las 3 cosas. Estamos combinando el lácteo, el huevo, los cereales y las verduras cocidas. Exacto. Entonces, en un mismo convito te llevaste todas las porciones de que Paula acaba de mencionar, con lo cual, si tenés la porción de tarta, no tenés los 3 pancitos, más el bol de cereales, más que nada la porción de tartas, más los fideos, más el arroz, la lenteja, ¿sí? etcétera. Frutas, importantísimo, 2 frutas por día, tratemos de que una sea cítrica por la cantidad de vitamina C que tiene, o también puedo reemplazar una fruta por una compoterita de ensalada de frutas. Muy bien. Compotera chica. Vamos a los lácteos. Importantísimo el calcio. Fíjense qué tan importante que es que la recomendación para la embarazada es 3 tazas de leche. O sea, esto aumenta día. Considerablemente respecto a lo que nosotros habitualmente hacemos. Exacto. 3 tazas de leche. 1 taza de leche se puede reemplazar por un pote de yogur. Sí. Lo puedo reemplazar por una porcioncita de queso blando, el tamaño de una cajita de fósforo. Sí. Lo puedo reemplazar por 6, digamos, cucharadas de queso untable, ¿sí? Por 3 fetas de queso de máquina. A ver, te hago una pregunta en esto, porque está bueno. Vos hablás de cómo reemplazamos y en general, lamentablemente a los adultos y a aquellos que no les gustan mucho los lácteos tienden a hacer este reemplazo. ¿Es igualmente válido? Sí. O sea, ¿es de la misma calidad consumir una taza de leche que 3 rebanadas de queso? Sí, el tema es la grasa. Tengamos precaución que quizás... Digamos, nos aporta la misma cantidad de calcio, pero en el combo nos está aportando otras cosas que por ahí no son del todo saludables. Por eso, lo
que sí es importante con respecto a los otros lácteos que sean semidescremados. Ok. Pero sí tener en cuenta que no me gusta la leche, puedo reemplazar por estas variantes. Totalmente. ¿Sí? Y que lo tenés que reemplazar. Y hay que reemplazarlo. ¿Sí? Vamos a las carnes, importantísimo. Las carnes son fundamentales durante el embarazo, aportan hierro, aportan proteínas de alto valor biológico, aportan zinc. Acá tenemos un bife, ¿sí? Pollo. Acá no está, digamos, no tenemos el pescado, pero el pescado tiene una buena calidad de grasa, ¿sí? Estos ácidos grasos de cadena larga que yo mencionaba. Es muy importante el consumo de este tipo de grasa. Y acá vamos a tocar el tema del sushi que mencionábamos al principio del programa y si efectivamente es o no una contraindicación comer sushi durante el embarazo y qué pasa con la cocción de este tipo de alimentos. Exacto, era lo que hablábamos, lo hablamos acá en una oportunidad, que tiene que ver con la conservación, con la manipulación de ese alimento y la cocción. Recuerden ustedes que cuando vimos el termómetro, que dijimos que las carnes necesitan de que estén a una alta cocción como para matar, digamos, todas las bacterias y todas las noxas que pueda tener ese alimento, y el pescado es muy lábil a la contaminación, digamos, bacteriana. Por lo tanto, es importante que el pescado esté cocido, ¿sí? Sobre todo en la embarazada, y si no, hay que fijarse muy bien el tema de la conservación y de la manipulación de ese alimento. Con lo cual, sushi no durante el embarazo. Yo no lo recomendaría. Bueno, y nos pones a cara, ¿qué le vas a hacer? No lo recomendaría. No. Una porción de carne mediana por día mínimo. Obviamente en una preparación, una cocción hervido, saludable, a la plancha, al horno. Y puedo llegar a reemplazar, acá ustedes ven un jamón cocido natural, desgrasado, son 4 fetas. Puedo llegar a reemplazarlo una vez a la semana, esa carne, y con el agregado de un huevo. Entonces podemos consumirlo. Que las 4 rebanadas de jamón una vez por semana, no en todos los almuerzos. Una vez por semana con un huevo para poder reemplazar esa porción de carne que necesito. Grasas, importantísimo el aceite, los ácidos grasos de cadena larga, sumamente importante, sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso central, de la retina, para mejorar la inmunidad. Entonces, sí, condimentar todas las preparaciones con aceite, 4 cucharadas soperas de aceite para condimentar. Y sí, esto que yo les decía de los frutos secos, está como una alternativa. Y sí, cada 2-3 veces por semana un puñadito. ¿2-3 veces por semana nada más? Sí, se puede, digamos, mínimamente. Yo pensé que era eso, podíamos manotear todos los días. Pero mínimo. Sí, estoy hablando de una recomendación mínima para las embarazadas. No, porque a mí me parecía que era una buena alternativa. Viste que durante el embarazo uno tiene una ansiedad espantosa. O sea, que todo esto muy lindo, pero después tenés un hambre que te querés comer a tu marido. Igual, todo. Que era lo que dijimos la otra vez, que es mucho mejor un puñadito de esto y no comer. Eso. Exacto. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Fruta, ¿qué seleccionamos? ¿Qué calidad estoy seleccionando de alimento? Vamos a los azúcares. 6 cucharadas de azúcar, que en realidad uno la usa en las infusiones. Puedo reemplazar ese azúcar por una porción. A ver, pará, no solamente las infusiones, ahí tenés que incluir la mermelada que le pusiste a la tostada, la miel, como está acá puesto el membrillo. Bueno, el reemplazo del azúcar puede ser una porción de membrillo de batata, ¿sí? En reemplazo del azúcar. Esa porción, No es el fresco y batata que te sirven en la parrilla, que te es una lonja así, sino es ese pedacito que no te alcanza para nada. Aparte del azúcar, puedo utilizar unas 3 cucharaditas de mermelada por día. Y puedo utilizar de reemplazo, esto viene, volvemos de nuevo con una alimentación saludable, de consumir algún alfajor, alguna torta, una vez por semana, de 1 a 2 veces por semana podría consumir esto. Consumo esto, no consumo la mermelada, no consumo el dulce compacto. Esto parece tan obvio, pero en la práctica termina no siéndolo, porque uno se guía por aquello que siente, que tiene ganas, estás como muy hormonal, insoportable. Yo me pasé 9 meses comiendo tomate y pepino, literal. Vitamina o sea, C, hablamos de la deficiencia alimenticia porque, o sea, está muy bueno, muy sano. No elegí el alfajor triple, elegí esa ensalada, pero me pasé 9 meses comiendo eso y faltan otra cantidad de cosas. Y era como que no podía comer otra cosa y
comía eso. Todos los mediodías de mi vida comía una ensalada de tomate y pepino. Sí, bueno, cambia el sabor en el embarazo. Viste que eso también hay que tratar de cambia manejar. El sabor, a veces dejas de, digamos, preferir el gusto por lo dulce y más por lo ácido. Suele pasar esto. Suele haber alteraciones que tienen que ver con pirosis, que es, digamos, que yo La tengo acidez, como un reflujo, ¿no? una acidez. Entonces, cuando consumo agua, esto es importante, y no gaseosas, ni bebidas muy azucaradas. Ni café. Bueno, ni café, ni sustancias muy o condimentos picantes. Pero lo que sí es importante y me gustaría que quede como claro es que si yo voy a elegir un alimento y estoy ansiosa, saber que hay alimentos con calidad nutricional, con nutrientes que son fundamentales y que van a impactar en la salud mía y de ese bebé que está por venir. Y esto es mucho más de lo que vos imaginas. No es que vas a tener un bebé más gordito o menos gordito. No, que tiene que ver no con el peso, sino con el desarrollo orgánico y después el impacto que puede tener su salud cuando crezca, ¿no? O sea, Exacto. porque Paula mencionaba el tema de lo intestinal, de las alergias, del sistema inmunológico, de las enfermedades crónicas. Muchos de los nutrientes que estamos mencionando participan activamente en procesos metabólicos. Entonces, eso se está formando y se está gestando, ¿sí? Se está programando ese ser humano para su salud futura, en ese estadio. Entonces es sumamente importante que demos toda la materia prima, ¿sí? Todos los nutrientes que hacen falta para eso. Listo, sí, ¿qué? Vamos a la pausa. Vamos rápido. y después no sé si después, decir rápido. En lactancia, suman las calorías. Producir 1 litro de leche a la mamá le cuestan 800 calorías. ¿Qué significa esto? Que gasto muchas más calorías dando la teta que estando embarazada. Y tenés un hambre terrible. Y tenés un hambre voraz. Voraz. Importantísimo. Tomar mucho líquido. Sí. Tomar mucho líquido. Y darnos el permitido de comer, entonces, en la lactancia. El permitido de comer. Agregar leche, 2 tazas de leche más. Sí. Agrego una porción de carne más. Agrego una fruta más. Y vegetales que crudos, amarillos, que tienen que vitamina A, vitamina C. Es importantísimo y realmente darse cuenta que esta alimentación, cuanto más variada es, más ese niño va a degustar diferentes sabores. Hay alimentos que uno los consume, atraviesan, ¿sí? Con la lactancia, digamos, se sienten esos sabores y ese bebé aprende a degustar diferentes sabores. Y hay alimentos que uno los consume y son más notorios en la leche materna, como por ejemplo la cebolla, las coles, la banana. Que tiene como un gusto, le da como un gusto, puede ser amargo. Y algunos tóxicos, el alcohol, con mucho cuidado, ¿sí? Porque hay presencia de alcohol cuando toma la madre en la leche materna, y el café. Muy bien, listo, Paula. Has pasado todas las pruebas, después de todo esto increíble. Tenemos